buenas tardes a todos. Procederemos a dar inicio con el evento. Esperamos que durante la tarde se pueda unir más gente. Ok, en el día de hoy dará comienzo el Edimenfu Ambiental, la participación indígena en la protección ambiental. Tenemos como invitado especial al doctor César Serrano Marín, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Colima, posee una maestría en Derecho de la Información en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, diplomado en Litigio y Procedimiento Administrativo Ambiental por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, diplomado en Auditoría Ambiental en el Centro de Estudios Jurídicos Ambientales. Ha trabajado alternadamente en el ámbito público y privado en los últimos 10 años, principalmente asesorando en temas de desarrollo sustentable, derecho ambiental, transparencia y protección de datos personales. Esta ponencia es en colaboración con la Fundación Fundidac, perdón. Así es. Sí, Fundidac. Y bueno, pues para mí es un honor estar aquí y sin más por el momento le cedo la palabra al ponente. Mi nombre es Eduardo Borrás y soy director de investigación de la Mesa Directiva Local UNACH. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer pues por el tiempo que le están dedicando a estar escuchándonos en esta breve charla, que espero sea más de intercambio con ustedes, de reflexión acerca de un tema tan interesante, al menos para mí y seguramente para los que están presentes. Quiero dar gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas por la oportunidad de estar platicando con ustedes, con alumnos en su mayoría, a la comunidad también que nos da la oportunidad de coincidir y de hablar de temas complejos, pero sin duda importantes. ¿Puedo compartir mi presentación? ¿Tengo habilitado? Sí, Ok. claro. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con esta pequeña plática. Les comento que ojalá que al final tengamos diversas opiniones, ¿no? Sobre todo de ustedes, inquietudes, preguntas para poder abundar más. Yo trataré de ser muy breve y repito, lo que intento hacer es más una reflexión acerca de este punto que a realizar, ¿no? Una disertación teórica, ¿no? Acerca de la participación indígena para la protección ambiental. Bueno, primero me gustaría comenzar haciendo un poco de conciencia acerca de la crisis ambiental actual, de cómo estamos padeciendo una serie de eh, momentos, ¿no? Bastante complicados en algunas zonas de los más recónditas tal vez, ¿no? Del mundo, ¿no? Como es la Amazonía o como es el derretimiento de los polos, que tal vez pareciera lejano, ¿no? Para nosotros, pero es un tema que ha preocupado no solamente a los países donde se encuentran estos acontecimientos, sino en general ha dañado, ¿no? A nivel global a través de efectos como el calentamiento global, ¿sí? Entonces, repito, pues pareciera que es a simple vista, ¿no? Actos aislados que se encuentran, ¿no? Muy lejos de mí, en el Ártico, en la Antártida, en Brasil, ¿no? Pero créanme que el efecto que poco a poco se ha visto en el cambio del clima, por ejemplo, ¿no? Con sequías más extensas, con lluvias, ¿no? En otros lados del planeta, ¿no? Que ocasionan, muchas ocasiones, perdón, ¿no? Que ocasiona muchas de las veces la destrucción de cultivos, por ejemplo, la migración de personas por inundaciones, por climas extremos, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos han llegado para quedarse y pues obviamente, repito, me gustaría insistir en que actualmente vivimos en una crisis ambiental. Yo lo puse como pregunta porque tal vez para muchos se haga exagerado, ¿no? El tema de en serio una crisis ambiental. Yo solamente, ¿no? Veo que llueve en ocasiones un poquito más que otras en mi ciudad, pero en general sigo teniendo alimento, ¿no? Sigo vistiendo normal, sigo haciendo mis actividades como si no pasara nada. Obviamente antes de esta pandemia, ¿no? De la irrupción de este COVID-19,
pero antes, ¿no? Hacemos nuestras actividades de manera diaria sin preocuparnos por todas estas cuestiones, ¿no? Ambientales. Entonces, recalco, estamos en una crisis ambiental, estamos en un deterioro constante, continuo de los recursos ambientales, de los bienes que componen el ambiente, y por eso me gustaría, ¿no? Insistirles en darnos cuenta de la gran problemática a la que nos enfrentamos a nivel planetario, a nivel global. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué estamos en esta crisis ambiental? Bueno, aquí les pongo, la crisis ambiental es multicausal, ¿sí? Podemos encontrar estudios que dicen que la actual crisis ambiental derivada del cambio climático puede ser natural incluso, ¿no? Hay algunos autores que así lo mencionan, algunos científicos dicen que es normal, ¿no? El planeta Tierra pues tiene ciclos y estamos inmersos en ese ciclo de cambios que están provocando que el clima, ¿no? Normal o al que estamos acostumbrados se vea alterado, se vea afectado. Pero bueno, si aumentamos a que seguramente puede haber un factor natural, ¿no? De que el mismo planeta Tierra esté teniendo ese tipo de transformación, ¿no? Interna, no podemos dejar de mencionar que estamos acelerándolo de una manera exacerbada en los últimos años a partir de la actividad humana. Somos los seres humanos los que estamos acabando con nuestros recursos naturales, y ese acabar con los recursos naturales ha estado aumentando o acelerando la crisis ambiental actual, ¿sí? Entonces, lo que se esperaba tal vez para unos miles de millones de años que pudiera suceder de forma natural, pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Los más tal vez alarmistas científicos hablan que el 2050 tal vez, ¿no? Sea la gran línea en el tiempo donde la escasez de agua, de alimentos, va a tener, ¿no? un inmenso impacto en la población a nivel mundial. Y bueno, aquí les pongo algunas imágenes de algunas actividades humanas que están provocando esta crisis ambiental, ¿no? La minería, sobre todo, y ciertas actividades mineras, la contaminación a través de fábricas, y sobre todo, y lo pongo aquí al final, ¿no? Si ven la fotografía de esta persona tomando agua, y en esa agua hay muchas marcas, ¿no? Se dice que el 20% de la humanidad consume el 80% de la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque somos vivimos en una sociedad consumista, ¿no? Entonces, una de las grandes vertientes, ¿no? Que habla de esta crisis ambiental es las grandes tasas de consumo que realizamos día con día, ¿no? Consumimos más de lo que necesitamos, es lo que se critica, ¿no? Actualmente de esta sociedad del consumo. Y bueno, pues ahí salen muchas marcas, no vamos a decir nombres, ustedes ahí las pueden ver y las conocen, ¿no? Además, más allá, ¿no? De criticar a las marcas, pues es criticar el consumo que hacemos de ellas, ¿no? De cómo sin necesitar, sin ser artículos de primera necesidad, pues nos es muy fácil, ¿no? Comprar zapatos, ropa, hacer viajes, ¿no? Desechar el celular porque ya sale uno nuevo, sin dimensionar que ese celular pues pasó por todo un proceso, ¿no? Para poder obtener todos los metales con los cuales está hecho, el cristal, las antenas para la señal, todo eso tiene un origen, y es el ambiente, la naturaleza, quien nos dota, ¿no? De todos esos elementos necesarios para poder construir todo lo que tenemos, ¿no? Todas las condiciones de vida que actualmente conocemos. Entonces, por eso se dice que es multicausal, porque son muchas las causas, son muchas las, las aristas que podemos verificar de la actual crisis ambiental. Y bueno, ante esta crisis ambiental, pues no se puede entender, ¿no? De otra manera que a partir de una serie de interacciones muy complicadas, ¿no? Muy complejas, que tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones políticas y con cuestiones sociales. No me voy a meter yo mucho, ¿no? Al debate económico, político y social actual. Aquí pues les pongo también algunas imágenes solo para ilustrar, ¿no? Cómo a partir, ¿no? De una visión acerca de cómo deben de ser los procesos económicos, pues el mundo, ¿no? Ha girado del marxismo, ¿no? O del comunismo al capitalismo, como dos de los últimos sistemas
económicos, ¿no? que se conocen, ¿no? Entonces, no se puede desprender lo ambiental. Recuerden que el medio ambiente al final, y sobre todo en los últimos años, el medio ambiente ha sido traducido o ha sido visto como un proveedor de insumos, ¿sí? Es la naturaleza la que nos provee, sí, oxígeno, agua, pero además nos provee de otros elementos como los que ya mencioné, ¿sí? Para hacer nuestra ropa, nuestro calzado, para hacer nuestros coches, sus interiores, nuestro celular, las computadoras, todo lo que tenemos actualmente proviene de la naturaleza. El hombre no produce, el hombre transforma, ¿no? Transforma lo que la naturaleza nos da. De ahí la gran relevancia, la gran importancia de dimensionar la importancia que tiene los bienes ambientales para la sobrevivencia humana. La sobrevivencia, no el consumo exacerbado que hemos tenido durante los últimos años. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las comunidades indígenas? ¿Qué tiene que ver esto con la participación indígena? Bueno, pues consideramos, ¿no? No solo yo, esta reflexión que yo les quiero hacer, pues no es mía únicamente, ¿no? Es a partir de algunos autores que se han revisado, de algunos tratados internacionales, sobre todo, ¿no? De la OIT, el convenio 169 principalmente, y es que tenemos que redimensionar cómo estamos relacionándonos con el medio ambiente, ¿sí? La relación hombre-naturaleza tiene que redimensionarse. De ahí por eso que les puse en unas láminas iniciales el asunto de la crisis ambiental. ¿Por qué? Porque la crisis, y según su etimología, pues crisis es ese momento en el cual nos detenemos a repensar, ¿sí? Cuando estamos en crisis emocional, estamos pensando, ¿no? Estamos dimensionando qué vamos a hacer de nuestras vidas. Lo mismo pasa entonces con la crisis ambiental. Tenemos que redimensionar, tenemos que repensar cómo podemos relacionarnos con la naturaleza para que en los próximos años tengamos, ¿no? Satisfactores básicos para nosotros, pero también pensando en los satisfactores básicos que tendrán las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, si es que tenemos, y si no, simplemente las personas que nazcan en las siguientes generaciones también tendrían que disfrutar de un medio ambiente por lo menos igual al que tenemos nosotros, ¿ok? Eh, ¿Y por qué les comento este redimensionamiento, ¿no? O esta gran complejidad de la relación hombre-naturaleza? Bueno, pues porque las comunidades indígenas parten de una cosmovisión diferente a la de nosotros, ¿sí? Tenemos que reconocer que las comunidades indígenas, sobre todo, cuando hablamos de comunidades indígenas, pues nos referimos a las comunidades indígenas latinoamericanas, ¿no? Que es donde están asentadas. Eh, Creo que la que sigue, bueno, solamente en México, ¿no? Tenemos alrededor de 10 millones de personas que se asumen como pertenecientes a comunidades indígenas, ¿no? Entonces, si me estoy explicando un poquito, ¿no? El tema de las comunidades indígenas es importante para el medio ambiente porque ellos representan digámoslo así, un antagonismo con las construcciones teóricas occidentales que han permeado durante los últimos siglos. Recuerden que la conquista, ¿no? De los pueblos indígenas, pues no solamente fue la conquista por la fuerza, sino que fue un sometimiento cultural hasta donde se pudo lograr, ¿no? Porque no permeó hasta la extinción de la cultura de los pueblos indígenas, tan es así que seguimos, ¿no? Con una gran riqueza cultural en América Latina, en todo lo que es Latinoamérica. Y entonces esta construcción teórica occidental se funda en instituciones políticas que regulan una vida social muy diferente a cómo las comunidades indígenas lo han desarrollado, ¿no? Repito, las comunidades indígenas veían el medio ambiente no como un proveedor de insumos, ¿sí? Como lo ve eh, la civilización occidental, ¿no? Por ponerle ese adjetivo, ¿sí? Las comunidades indígenas ven el medio ambiente de una forma distinta, la ven como deidad, ¿no? La Pachamama, seguramente ustedes han escuchado mucho, ¿no? La Pachamama, sobre todo en los países andinos, ¿no? En Sudamérica. Igual, ¿no? Si nos vamos a las comunidades indígenas asentadas en territorio mexicano, ¿no? Que también ahí ya no voy a meter en este tema porque me perdería un poquito, ¿no? Eh, pero también es interesante ver cómo las comunidades indígenas son vistas como eso, como comunidades indígenas, ¿no?
no como naciones, no como países, ¿sí? No decimos, por ejemplo, un maya no decimos que es de la nación maya, ¿no? Decimos es una comunidad indígena maya que pertenece al país llamado México, ¿sí? Entonces, históricamente, ¿no? Las comunidades indígenas han sido despojadas no solamente de sus territorios, sino hemos querido también arrebatarles su identidad y toda una serie de cuestiones culturales, ¿no? Que han resistido a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, la gran complejidad que representa el choque occidental con las comunidades indígenas, pues es ese, ¿no? Una cosmovisión, una dimensión distinta de lo que es la naturaleza, ¿sí? Nosotros lo vemos como insumo, ¿no? Como una cosa, para ellos no, para las comunidades indígenas es una deidad, es sagrada, ¿no? La naturaleza porque te da de comer, porque te da de vestir, porque te da dónde vivir, ¿no? Te da todos los insumos para que pueda sobrevivir el ser humano, ¿no? Las comunidades, tal cual. Nosotros no, ¿no? Ese es el gran elemento y por eso la importancia de la participación de las comunidades indígenas para proteger el medio ambiente, por esa cosmovisión, ¿no? Por esa gran enseñanza que pueden darnos de cómo sentir la naturaleza de manera distinta a como la hemos visto en los últimos años. Y bueno, esta ya se las había comentado, me adelanté un poquito, pero en México simplemente tenemos, ¿no? 10 millones de personas que se asumen como pertenecientes a una comunidad indígena. Y de esas 10 millones de personas, según la última encuesta referente a temas de discriminación, el 40% de esa población ha sentido o ha tenido una experiencia denigrante o discriminatoria. ¿Por qué? Pues porque históricamente, ¿no? Repito, las comunidades indígenas han sido vistas, ¿no? Con menosprecio por la civilización occidental y también por nosotros, ¿no? Permeados por esa visión de que lo nuevo, ¿no? Lo europeo, lo occidental, ¿no? Era lo que va a traer el desarrollo de los países, de las naciones, lo que nos va a sacar de la pobreza, no lo que teníamos, ¿no? No lo que éramos, ¿sí? Transformar esa visión en una visión consumista occidental que actualmente permea y que seguramente ustedes ya han escuchado y han conocido, ¿no? Seguramente muchas de estas tipos de historias. ¿Ok? Bueno. Y bueno, también pensando en que hemos copiado, ¿no? Me regreso un poquito, estas construcciones teóricas occidentales, pues se replican en la actualidad y entonces hemos querido meter en el saco, ¿no? De estas ideologías occidentales que nosotros también tenemos ya permeadas, hemos querido meter a los grupos indígenas, a las comunidades indígenas y por eso es donde hemos chocado, es donde nos hemos enfrentado, hemos tenido muchas diferencias. ¿Por qué? Pues porque tenemos un principio de participación ciudadana, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque también tiene ahí sus grandes críticas y sus asegúnes, bajo un principio de los derechos grupales. Y esos derechos grupales son los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Nosotros tenemos una visión individualista donde yo participo, yo voy y voto, ¿no? El día de la elección, por ejemplo, yo voy y participo en una encuesta, ¿no? Me la mandan incluso, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías me mandan una encuesta en línea, la contesto en mi computadora o en mi celular, ¿sí? Estoy participando de manera libre. Pero las comunidades indígenas, ¿no? Ellas tienen una visión muy diferente de cómo participar y de cómo tomar decisiones. Ellos toman decisiones de forma grupal, ¿sí? No como nosotros. Nosotros de manera individual vamos, tomamos o nos hacemos partícipes de algo, ¿sí? Que puede afectar a la colectividad. Y en nuestra, ¿no? Y en nuestra idea de democracia, ¿no? Pues la mayoría gana, ¿no? El que obtenga más votos, la propuesta que obtenga más votos, la idea que tenga más votos es la que vamos a implementar. Las comunidades indígenas tienen una visión totalmente diferente. Ellos ejercen sus derechos de ciudadanía de manera étnico-corporativa, como lo dice aquí este autor, Chacón, debido a que viven cultural y sociológicamente en un medio en el cual las opciones y las decisiones de cierta envergadura social se expresan, producen y toman de manera colectiva, ¿sí? Otra vez, repito, las comunidades indígenas tienen una visión diferente. Ellos no toman una decisión de manera particular aunque afecte a los demás.
¿sí? O aunque la mayoría lo diga, ellos someten a consideración y a consenso todas las decisiones que puedan comprometer a la colectividad, ¿sí? Por eso, interesante este punto que nos da este autor, ¿sí? Los grupos indígenas ejercen su ciudadanía de una manera corporativa, ¿sí? Y bueno, al ser una decisión corporativa, el medio ambiente lo tenemos que ver también como lo que es, como un bien colectivo, ¿ok? Por eso la gran importancia o la gran relevancia que tiene el tomar las costumbres de las comunidades indígenas para la protección del ambiente, ¿sí? Y perdón que les sea ¿no? Insistente en eso, pero es otro choque cultural que se tiene. Las comunidades indígenas lo ven de forma colectiva, nosotros o la civilización occidental, como mejor se le conoce, lo vemos de manera diferente, ¿sí? Nosotros preferimos la libertad. Nosotros queremos, ¿no? O añoramos siempre ser libres y en nuestra libertad tomar decisiones. Si impacta a la minoría, ¿qué importa? Si impacta a la mayoría, también, ¿no? Es más una visión de individualismo, ¿no? Y de lo que mejor me pueda beneficiar en lo particular, ¿sí? Repito, caso contrario a los indígenas, ¿no? Ellos lo ven de manera étnico-corporativa. Y entonces, si el medio ambiente es un bien colectivo, es un bien que nos pertenece a todos, ¿no? Que lastimosamente pues, no tenemos un título de propiedad que diga que somos dueños de un porcentaje del aire que respiramos, ¿no? O del río o de la selva, ¿no? Tal vez la candona que se encuentra en su territorio, en su estado, en Chiapas. O de los bienes ambientales que esa selva nos puede dar, no tenemos títulos de propiedad, pero somos conscientes que todos somos dueños de ello, ¿no? Somos dueños de ese tipo de bienes ambientales. Lastimosamente no los cuidamos así, ¿no? Cuando algo es mío, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Un coche, el coche está a mi nombre y pues trato de cuidarlo, ¿no? Trato de que estén los papeles en regla, lo lavo de manera periódica, ¿no? Le hago su servicio. Pero los bienes ambientales no, raramente, ¿no? Vamos a un bosque y estamos haciendo alguna brecha cortafuegos, ¿no? De manera periódica. Eso se lo dejamos a la autoridad, ¿no? Extrañamente, ¿no? Somos dueños y no de ese tipo de bienes. Entonces, el bien al ser un bien, perdón, el ambiente al ser un bien colectivo representa también ciertas paradojas y ciertas complejidades. Es de todos, pero nadie se preocupa por cuidarlo. Nos beneficiamos todos y cuando algo no queremos que nos beneficie del ambiente, es nuestro, pero cuando hay una responsabilidad sobre el ambiente, pues ahí ya no todos le entramos con la misma naturalidad, ¿no? Con la misma fuerza. Y bueno, un poco para ir terminando, ¿no? Si las comunidades indígenas toman decisiones de forma colectiva y su participación en la toma de decisiones está enfocada en un concepto de comunidad, de ese grupo, ¿no? De personas que comparten cierto territorio, que comparten cierta cultura, que comparten ideas muy similares, cómo pueden ellos permear en ejemplos, como los que les voy a poner aquí, ejemplos de mecanismos de participación ciudadana occidental y que se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Bueno, tres ejemplos de cómo pueden participar las comunidades indígenas, pero repito, ¿no? Con esa complejidad de que son figuras jurídicas, el ordenamiento ecológico del territorio, la consulta pública en la evaluación del impacto ambiental, la declaratoria de área natural protegida, ¿no? Son mecanismos occidentales que vienen a representar una visión distinta a cómo los toman las comunidades indígenas, ¿ok? Entonces, quiero dejar ahí muy claro, ¿no? Esta particularidad porque queremos que ellos participen en el ordenamiento ecológico territorial, pero ellos ni siquiera, ¿no? O muchos de las comunidades indígenas ni siquiera saben lo que es un ordenamiento ecológico y territorial. No dimensionan las problemáticas que puede traer que el distribuir en un territorio determinado ciertas actividades económicas puede impactar el medio ambiente, porque sus actividades siguen siendo las mismas, la caza, por ejemplo, ¿no? El elaborar artesanías, el vivir del bosque, ¿no? El recoger leña, para su fuego, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas tan básicas, pero que es su día a día y para nosotros no.
y entonces queremos ordenarles su territorio y decirles, miren, por aquí va a pasar un tren, por aquí se va a hacer un nuevo polo de desarrollo, aquí se va a hacer, aquí sí vas a poder sembrar, pero solamente aquí. Ese tipo de cuestiones que se ven en el ordenamiento ecológico territorial, pues son cuestiones muy difíciles de comprender para las comunidades indígenas. Pero bueno, la ley está así y el reto es hacer cómo, el reto, mejor dicho, es cómo integrar a las comunidades indígenas en este tipo de herramientas jurídicas, ¿no? Igual en la consulta pública, ¿no? Las consultas públicas, por ejemplo, muchas veces son a través de Internet, ¿no? Ya puedes revisar la evaluación del impacto ambiental de el Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, o un puente, ¿no? Que se va a hacer en la comunidad. Las comunidades indígenas, muchas de ellas ni siquiera tienen acceso, ¿no? A Internet. A nivel nacional, la penetración de Internet es de arriba del 50% y del cerca del 80% a través de teléfonos móviles, ¿no? O teléfonos inteligentes. Ese 80% de la población, en su mayoría, pues no pertenece, ¿no? A comunidades indígenas. Muchas de ellas ni siquiera tienen luz, ¿no? En sus comunidades, mucho menos van a tener acceso a este tipo de tecnología. Y bueno, también, y crítica, ¿no? Aparte, si no tienen también para comer, difícilmente tendrán para este tipo de herramientas, ¿no? O de utensilios que nosotros sí tenemos esa oportunidad de tener. Y por último, también las declaratorias de áreas naturales protegidas. Una de las grandes herramientas con las que cuenta el Estado mexicano para proteger ciertas zonas que por su valor, por su importancia, por los bienes ambientales, por los servicios ambientales que presta, de limpieza de aire, ¿no? De captura de carbono, de fábricas de agua, ¿no? Muchos de los bosques tienen esa particularidad, tienen esa gran función, pues son declaradas áreas naturales protegidas. El problema de estas declaratorias pues no es justo declararlas únicamente, sino el que una vez que son declaradas, se restringe el uso en muchas de esas zonas, ¿no? Por ejemplo, tiene una zona núcleo, en esa zona núcleo hay muchas actividades que no se pueden desarrollar. Y entonces cuando un indígena que toda su vida se ha dedicado a la caza, y entonces acude a una área natural protegida y caza algún venado, ¿no? Para su consumo, pues es doblemente victimizada porque pues esta persona, pues porque está cometiendo un delito y ese delito además tiene agravantes porque es en una área natural. Repito, ¿no? Con este asunto, ¿no? Nuevamente de el choque cultural que existe, ¿sí? Con instrumentos legales que no tienen nada que ver con la idiosincrasia, la vida, la cultura de las comunidades indígenas, ¿no? Por eso, un poco para terminar esta presentación, que espero no haberme ido muy, muy, muy rápido, y si me fui, pues ahorita me lo dicen y nos detenemos en ese punto particular, ¿no? Pero estos solamente son 3 ejemplos, ¿no? De cómo se puede participar por las comunidades indígenas para proteger el medio ambiente. Lo que les hago ver un poquito es, o lo que quiero reflexionar con ustedes es cómo estos instrumentos jurídicos no tienen nada que ver con la idiosincrasia de las comunidades indígenas. Por eso se dificulta que ellos participen en estos ordenamientos, porque únicamente así pueden participar. Como comunidades indígenas, si quieres participar, participas en estas, ¿no? Ahora sí que en este carril te metes y si quieres, aquí le tienes que avanzar o tienes que dar tus ideas para el OED, la consulta pública o las áreas naturales protegidas. Pero ¿qué es lo que nos dice el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes? Bueno, este convenio es muy importante y aunque es en materia laboral, es en cuestión de trabajo, tiene cuestiones muy, muy importantes que son retomadas para la protección al ambiente. Es el derecho de las comunidades indígenas de la consulta previa, libre, informada, de buena fe. Todo esto dice este instrumento. Y en su artículo 6, ¿no? De manera particular, nos habla que se debe de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados. Estos no son instrumentos apropiados para las comunidades indígenas y entonces el Estado mexicano, que desde 1990 tiene firmado y ratificado este tratado internacional y por tanto pues es derecho, ¿no? Es derecho positivo para nosotros,
pues no estamos respetando consultar de manera previa, de manera libre, de manera informada, y a través de sus instituciones representativas, ¿no? También es otro interesante. Las instituciones representativas de las comunidades indígenas, pues obviamente que es su consejo mayor, es su consejo de ancianos en la mayoría de ellas, ¿sí? Y no se les está haciendo ese tipo de consulta a las personas o instituciones encargadas de la representatividad, ¿sí? Me acuerdo ahorita, ¿no? De la consulta que se hizo del Tren Maya, y muchas de las críticas que se hacían era que se les hacía como una especie de encuesta, ¿no? Y entonces era una hojita que se le daba a las personas para que dijeran si estaban de acuerdo o no con el tren. Eso no tiene nada que ver con este artículo sexto, ¿no? No se les está dando de manera particularizada, con un procedimiento apropiado para su cultura, eh, qué impacto va a tener o qué impacto tendría el desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Tal vez tenga impactos muy buenos. No se está discutiendo, o al menos no es la discusión que yo tendría en este momento, ¿no? Pero tendrás que dar la oportunidad de que ellos vieran qué impactos van a tener para poder decir sí o no a una obra de esta naturaleza, ¿ok? Y bueno, también el artículo sexto tiene otros apartados, pero los principales que quería yo comentarles era el de tener, ¿no?, procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas, pero también establecer medios a través de los cuales los interesados puedan participar libremente. Repito, ¿no? El Internet, por ejemplo, que es ahora el gran medio, ¿no?, que queremos que nos mueva, ¿no?, hacia las diferentes comunidades y grupos, no siempre es igual, ¿no? Y además, en este punto del Internet me quiero un poco detener, porque también el tener acceso a Internet no implica que sepamos utilizar las herramientas, ¿sí? No porque en una comunidad, no conozco una comunidad, pero vamos a suponer una comunidad muy recóndita en el estado de Chiapas, que con trabajos tiene, ¿no?, luz, que llegue con una antena para el Internet y que ya tengan Internet todos, eso no va a cortar la brecha digital. También se tiene que capacitar a las personas para que puedan utilizar los medios digitales, y esos medios digitales se traduzca en un mejoramiento de su calidad de vida. Otro dato interesante, ¿no? El más del 90% de nosotros que usamos Internet, utilizamos el Internet para redes sociales. Es decir, no lo estamos utilizando para hacer trámites, para aprender un idioma, para capacitarnos en ciertas cosas, ¿no? Lo utilizamos más para cuestiones de ocio, ¿no? Y entonces, si nosotros que tenemos cierta formación y ciertas aptitudes y capacidades digitales no la utilizamos de manera efectiva, pues imagínense a comunidades pobres, indígenas, comunidades retiradas, ¿no?, con poca cultura, con bajos niveles de educación, pues obviamente es un reto todavía mayúsculo. Hasta aquí sería mi intervención. Espero no haberme ido tan rápido. Aquí son algunas de las referencias de donde sacamos los conceptos que se encuentran en esta presentación, la cual si la requieren podemos dárselas sin ningún problema. Y pues también nos dará mucho gusto en Consejurídicas que puedan contactarnos, que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, ¿no?, también acerca de mi persona y de mi presentación. Y pues me dispongo a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, crítica es bienvenida, y me dará mucho gusto poder intercambiar mejor lo que ustedes creen o consideran acerca de este problema tan complejo que es integrar a las comunidades indígenas en mecanismos eh, jurídicos actuales y vigentes, a pesar, ¿no?, de las enormes diferencias culturales que se tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Abrimos este espacio para aquellas personas que tengan alguna duda, pueden toda la libertad de abrir su micrófono, preguntar, no tengan pena, o si gustan, pueden dejar en la caja de comentarios en el chat. Yo particularmente tenía una duda, que era acerca de cómo podríamos, a ver, como gobierno, cómo podría implementar medidas de integración hacia los pueblos indígenas, ya que parece que, como usted mencionaba anteriormente, el gobierno se encarga más de preguntar, más de consultar, más tratar de imponer lo que tienen que hacer o de limitar de alguna manera los derechos que tienen los indígenas. Muchas gracias. Sí, mira, es un gran reto. Me parece que
uno de los grandes problemas es ese que estás tú comentando. Lo que se tiene que hacer es la consulta previa a las acciones, no cuando ya tienes un proyecto desarrollado, visualizado, con costos, tratar de imponérselo y preguntarle si lo quieren o no. Porque muchas veces es lo que sucede con los gobiernos. Los gobiernos nos tratan de convencer de una idea que ellos ya tienen, de hecho, pues ya la tienen hasta autorizada, ¿no? Muchas veces, ya la tienen definida. Únicamente tratan de legitimar ante comunidades indígenas, ante grupos sociales, la decisión que ellos ya tomaron en una pequeña cúpula, ¿sí? Tal vez sea un gobernador, ¿no? Con su gabinete, un grupo de empresarios, ¿no? Tal vez con algún gobernante o con un presidente, y se deja de ver cuáles son las verdaderas necesidades que tiene esa población, ¿no? Y también yo creo que las herramientas actuales, las herramientas jurídicas que les acabo de comentar, entre otras, no tienen esa visión de pluriculturalidad que tiene nuestro país, ¿no? Pensamos que todos entendemos el español, que todos tenemos internet, que todos podemos entender, ¿no? De manera muy fácil proyectos de esta naturaleza, cuando tendremos que ir a cada una de esas comunidades. Es un trabajo arduo, pero me parece que ese sería el reto, es ir a las comunidades, es platicar con los consejos, con los ancianos, con la gente que está ahí, ¿no? Al pie del cañón, y a partir de esa idea, de esa cosmovisión que ellos tienen, intentar desarrollar proyectos acorde a sus necesidades, no al revés. No es nuestra visión de desarrollo impuesta a las comunidades, sino su visión de calidad de vida de las comunidades y apropiarnos de ellas para hacer proyectos que verdaderamente les impacten. Gracias. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque por lo general se viene a imponer antes de por lo menos consultarlos. En el chat hay una pregunta de Leonardo Torres. Dice, gracias por la plática, saludos desde Perú. ¿Cómo considera que los cambios hacia una vida sustentable se pudiera implementar en dichos pueblos indígenas sin que llegara a ser tomado mal? Muy buena pregunta. A las comunidades indígenas generalmente se nos viene a la mente que son muy cerradas, ¿no? Que son personas que derivado de sus tradiciones, ¿no? Que derivado de toda su cosmovisión, es difícil hacerlas cambiar de opinión, ¿no? Y es verdad. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos para convencerlas, ¿no? De implementar algunos proyectos es justo ese, es que no podemos cambiarles su forma de pensar acerca del medio ambiente, por ejemplo, de la protección ambiental, porque para ellos es ¿cómo decirlo? Para ellos sería una afrenta. Muchos de las concepciones de desarrollo que tenemos nosotros no encuadran con su concepción de desarrollo, ¿no? Yo creo que es Leonarda, ¿no? A lo mejor a ver si ahorita tienes la oportunidad de platicarnos mejor tu pregunta, pero si te entiendo bien, es difícil, ¿no? De mi punto de vista, es difícil hacerles cambiar la cosmovisión a las comunidades indígenas. Creo que debe de ser al revés. Creo que nosotros tenemos que adueñarnos de las excelentes ideas y formas de vida que ellos tienen y tratar de implementarlas en el día a día de nosotros, ¿sí? Porque de otra manera creo que no vamos a cambiarlas, pero además creo que las nuestras no son mejores que las de ellos, ¿no? Sinceramente creo que nuestras visiones no pueden, no tendremos argumentos, ¿no? Para poder cambiarles su cosmovisión, ¿no? A las comunidades indígenas. Muchas gracias, maestro César. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si llegara a verse un proyecto donde se va a realizar en dichos pueblos indígenas, como por ejemplo el Tren Maya, ¿debería consultarse solamente a ese grupo de personas como que lo va a impactar directamente? ¿O también debe de consultarse tanto a ellos y tanto a todo el país y de igual manera forma política? ¿O no se debería de considerar a ciertos grupos? Gracias. Mira, yo creo que lo primero es sí consultarlos a ellos, porque a ellos los va a afectar de manera directa e inmediata, ¿no? Entonces, me parece a veces un poco
si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Con esa palabra. Tal vez podemos ser muy egoístas a veces, porque entonces le estaríamos diciendo a las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? De Oaxaca, qué es lo que ellos hagan con su territorio, ¿no? Entonces yo creo que ellos son los primeros, son las primeras personas, las primeras comunidades a las que se les debería de respetar cuál es su decisión acerca de qué hacer con sus bienes ambientales, qué hacer con sus recursos. Muchos de ellos seguramente no querrán el desarrollo como lo queremos nosotros, ¿no? Repito, la visión que ellos tienen de desarrollo, de calidad de vida, es diferente. Me acuerdo, ¿no? Ahorita me haces acordar de un amigo ambientalista, ¿no? Que hablaba de qué es calidad de vida, ¿no? Siempre que da una charla, decía, y bueno, para ti calidad de vida es ir en tu coche del año, manejar durante 2 horas a tu oficina, ¿no? De trabajo, estar ahí sentado 8 horas trabajando y tardar otras 2 horas regresando a tu casa, ¿no? Únicamente a dormir. Para ti eso es calidad de vida, porque tienes un muy buen sueldo y tienes un coche de lujo. Pero para un campesino, tal vez calidad de vida sea que llegue en 5 minutos caminando a su parcela. Tal vez calidad de vida para una comunidad indígena sea tener todos sus satisfactores básicos a la mano, ¿no? Sin tener que desplazarse 2 o 3 horas, ¿no? Para obtener el sustento diario. Entonces yo creo que a los primeros que les debemos preguntar y tal vez a los únicos que debemos preguntarles es a los que les impacta de manera directa, ¿sí? Creo que también por ahí hubo una gran problemática con la Amazonía brasileña y decían los propios brasileños, decían, es que antes de que llegara Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro ahora pues está peor, ¿no? Todavía, porque ellos se dice que es verdad que es un patrimonio del mundo la Amazonía, pero está en el territorio brasileño y nos corresponde a los brasileños decidir qué hacer o qué no hacer, ¿no? Con ese gran recurso ambiental que han obtenido, ¿no? Entonces, repito, ellos son los que deberían decirnos, no nosotros, ¿no? No nosotros tratar de imponerles a las comunidades o a ciertos grupos qué hacer en sus territorios, ¿sí? Gracias. Gracias, maestro. Ok, hay otra pregunta en el chat por parte de también Leonardo Torres, que ¿qué opina de poder trabajar de la mano de pueblos indígenas para poder implementar el turismo sostenible? Yo creo que ha sido de los grandes problemas que se han tenido para que se detone el turismo sustentable en este tipo de comunidades. También porque tenemos una visión equivocada del turismo sustentable, ¿no? O sea, pensamos que es una cabaña, ¿no? En el bosque, pero esa cabaña, pues, una cabaña con cierto lujo, ¿no? O sea, eso porque está en el bosque no es que sea sustentable. O sea, tiene que tener una serie de tecnologías ambientalmente amigables. ¿Y quiénes son los que nos pueden decir de ese tipo de tecnologías porque las usan todos los días? Pues son las comunidades indígenas. Entonces, creo que se debe de voltear a ver a las comunidades indígenas que nos enseñen todo el bagaje cultural, de conocimiento ancestral que ellos tienen y a partir de esa visión me parece que podemos incorporar esas visiones en un turismo sostenible. Gracias. Gracias, doctor. Y yo quería, bueno, preguntarle, ¿qué opina del proyecto Sembrando Vida refiriéndonos a los pueblos indígenas? Perdón, no te escuché. ¿Qué opina del proyecto Sembrando Vida refiriéndonos a los pueblos indígenas? Sembrando vida. La idea es muy buena. La implementación me parece que ha sido un tanto deficiente, ¿no? Creo que como muchos de los proyectos de la actual administración federal, en el fondo son muy buenas intenciones. Sembrar árboles, pues ¿quién va a estar en contra de eso? ¿No? Yo diría, pues claro, adelante, pero tenemos que ver dónde sembrarlos, tenemos que ver quién los va a cuidar, a regar, para ver cuál va a ser, al final de cuentas, el número o el porcentaje de árboles que va a sobrevivir, porque no todos van a sobrevivir. De nada sirve que sembremos 1.000 millones de árboles si únicamente 1.000 van a sobrevivir, ¿no? Tenemos que ver la manera de que sea exitoso el programa pero a partir de la sobrevivencia que puedan tener esas plantas, ¿no? Una. La otra no debe de chocar con otro tipo de programas, con otro tipo de políticas públicas, por ejemplo, ganaderas.
Y recuerdo ahora donde ha chocado Sembrando Vida con otro tipo de proyectos en Campeche, donde un grupo bueno, la Secretaría de Economía y un grupo de empresarios y ganaderos quieren implementar ganadería a gran escala, ¿no? Eh, en, 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 en terrenos de Campeche y Tabasco, me parece, si no me equivoco, pero eso choca con los lugares o los polígonos donde Sembrando Vida ya ha puesto miles o millones ya de árboles, ¿no? Entonces, repito, son buenas ideas, pero tienen que cruzarse para ver dónde pueden chocar, ¿no? Y ver la manera de sobrellevarlas, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de sembrar árboles, por supuesto que sí, pero yo creo que hay que hacerlo de una manera muy ordenada y también hay que verificar qué tanto éxito se puede tener en ese programa, dándole seguimiento, ¿no? A los árboles, dónde están sembrados, qué tipo de árboles se sembraron, quién los está regando, quién los está cuidando, ¿no? Hacer brecha cortafuegos también, ¿no? Cuando es temporada de sequía, todo ese tipo de acciones deben de ir de la mano todas juntas, ¿no? Porque si la hacemos de manera dispersa y cada quien por su lado, pues vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Gracias. Ok, y ya por último, para ir cerrando el área de preguntas, tengo en el chat una responsabilidad social que dice, si pudiera cambiar algo en ideología o comportamiento de dichos pueblos indígenas, ¿qué sería? ¿Qué sería? Difícil la pregunta. ¿Qué podría yo cambiar de ellos? Supongo que no deberían de estar tan cerrados mentalmente y, bueno, particularmente creo que deberían dar más mesa al diálogo, porque como usted bien mencionaba, algunos de ellos son muy cerrados o sienten que a lo mejor están siendo ofendidos al momento de ser tratados o querer abrir un diálogo con ellos. Sí, creo que sí, el tema de la apertura podría ser, pero después yo mismo me hago bolas en mi cabeza cuando ves que son pueblos que han sido soyugados, ¿no? Castigados, despojados de sus bienes durante siglos, y pedirles que sean abiertos, a lo mejor se me hace muy complicado, ¿no? Muy difícil exigir o pedirles eso, pero sí que sean más abiertos al diálogo, que hay personas que sí estamos interesados en aprender de ellos, y tal vez ese sea el reto, ¿no? Abrirnos los dos, o sea, abrirnos a las ideas de esas comunidades y que las comunidades vean que tal vez algún proyecto que nosotros les llevamos va a ser benéfico para ellos, ¿no? Para su salud, para su bienestar y obviamente para su comunidad completa. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Voy a proceder a presentar el reconocimiento que tenemos por parte de mi universitario. Ahorita voy a presentar mi pantalla. Mientras tanto, no sé si la audiencia igual tiene alguna otra pregunta o comentario que gustaría hacer el ponente, ya para ir cerrando. Bueno, a mí sí me gustaría, pues, en primera instancia, agradecer pues, a la Universidad UNACH en algún momento dado para que se pudiera dar la oportunidad de conocer todos estos aspectos que son muy, muy importantes. Agradecerte, César, por tu tiempo. Sé que obviamente eres una persona muy ocupada, pero para nosotros es muy, muy valioso que estés aquí con nosotros y, por supuesto, coordinado con la Universidad UNACH. Nada más quisiera hacer como un pequeño comercial, pues por supuesto nosotros en conjunto con la universidad, pues por supuesto somos una fundación para poder preservar y conservar todos estos aspectos ambientales y adicionalmente a lo que es el tema de los pueblos indígenas, para que en algún momento dado podamos trabajar como en sinergia. Los invitamos a que sean parte se vuelvan parte, que sean voluntarios y se inscriban. Les puse ahí en el chat todo lo que son el tema de las redes sociales para que, bueno, nos puedan conocer y vean todos los proyectos que obviamente vamos a estar ahí manejando de la mano, ¿no? Le voy a dar lectura. Dice así. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, Mesa Directiva Local, UNACH, hace entrega del presente reconocimiento al doctor Sereno Marín por su destacada ponencia en el IMEFO ambiental, participación indígena en la protección ambiental. Fue llevada a través de la plataforma vía Google Meet el día 21 de agosto de 2020.
presidente de la mesa directiva local, Omar Cruz Rangel, y la directora de responsabilidad social, Jenny Orozco Damián. Pues, si no es por el momento, queda agradecerle al doctor César Sereno por su participación y quedando a sus órdenes también. Muchas gracias. No, me agradecido con ustedes. Ojalá que me inviten a más webinars. La verdad que creo que lo bueno de esta pandemia, lo que nos ha dejado es la utilización y estamos maximizando este tipo de herramientas, ¿no? Digitales que ya estaban, no las usábamos, pero ya estaban, y eso nos acerca, ¿no? A pesar de la distancia, pero nos acerca. Y en verdad que yo encantado de poder colaborar con ustedes en cualquier tipo de evento con estos temas, ¿no? Y más para estudiantes, ¿no? Para personas que todavía les podemos incentivar, ¿no? El gusto por la protección al medio ambiente, que créanme que es bien difícil. Muchísimas gracias, César. La verdad, estuvo muy padre tu plática y nos hemos llevado muchos conocimientos de este espacio. La verdad, considero que son temas que nos enseñan en la escuela, ¿no? Y son temas muy importantes que debemos de conocer y tomar en cuenta ante cualquier situación o cualquier proyecto que vamos a realizar nosotros en un futuro, igualmente la audiencia que está aquí. Entonces, muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Omar, por el espacio también. Y bueno, hasta luego. Buena tarde a todos.